Hola a todos, gente chismosa del internet, una vez más aquí en Wicate Chisme, tu podcast favorito. Y bueno, el día de hoy venimos con un caso fuerte, ya no tanto chisme, más bien algo verdaderamente preocupante. Pero antes de comenzar con el capítulo, quisiera hacer una recomendación. Y mi recomendación del día de hoy es una historia traumatizante. Se llama El cuento de la criada. Ya muchos han de haber escuchado de esto porque este libro se hizo muy famoso cuando salió la serie. Y es una trama bastante turbia y si eres mujer aún más. Le recomiendo verla. En estos días Netflix las puso en su catálogo, entonces me la he estado viendo. Tiene bastantes temporadas y está larguita, pero sí vale la pena verla para concientizar. Creo que las mujeres deberían verla para traumarse y estar alertas de que nuestros derechos no están definidos. Así que atentas con eso. Y los hombres para concientizarse. Y bueno, amiguita, ¿tú cómo has estado? Hola, bien aquí, chica loca, haciendo cositas de la casa y nada muy interesante. No sé qué les puedo contar esta vez. Tal vez mi recomendación, algo con lo que hemos estado muy traumatizados últimamente, es con el Tiny Desk de Milo J. Así que seguramente hasta este punto ya lo vieron porque creo que ya tiene muchísimos millones de vistas. Pero bueno, igual vayan a verlo, está muy bueno, espectacular, espectacular. Lo recomiendo muchísimo. Comente Nos cuál es su encantó. canción favorita. La Sí. mía, Solidificándose. La mía, Luciérnagas, me encanta, me encanta. Pero bueno, sí. Como lo mencionaste, estamos aquí. Como lo mencionaste, estamos aquí una vez más para hablar sobre este fuertísimo caso de D4VD, del éxito viral a uno de los casos más perturbadores del internet, chicos. Así que la historia de David o D4VD parecía ser la típica historia de éxito que internet ama convertir en inspiración. Un chico que hacía música desde su habitación, subía canciones a TikTok y en cuestión de meses pasó de grabar en casa a convertirse en una de las nuevas promesas de la música alternativa. Pero detrás de esa imagen de artista sensible y chico perfecto del internet, comenzaba a construirse otra historia muchísimo más oscura. Porque años después, su nombre ya no aparecía ligado a canciones virales, sino a uno de los casos criminales más perturbadores relacionados con una estrella de internet, el asesinato de Celeste Rivas. ¿Quién era David? David, cuyo nombre real es David Anthony Burke, nació el 28 de marzo de 2005 en Queens, Nueva York, aunque creció en Houston, Texas, después de que su familia se mudara allí cuando era pequeño. Fue educado en casa desde séptimo grado y gran parte de su infancia estuvo muy ligada a la iglesia. De hecho, hasta los 13 años prácticamente solo escuchaba música gospel. Desde niño tocaba el piano y cantaba en el coro de la iglesia, algo que más adelante influiría muchísimo en el estilo emocional y melancólico de su música. Además, David siempre habló abiertamente sobre su fe cristiana, mencionando en varias entrevistas que su espiritualidad era una parte importante de su vida y de su proceso creativo. Así que, ¿cómo comenzó en la música? Lo curioso es que David realmente no empezó queriendo ser cantante. Su meta inicial era convertirse en streamer y creador de contenido gaming, especialmente jugando Fortnite. En 2021, subía videos y compilaciones de sus partidas a YouTube, pero tenía un problema constante. Muchos de sus videos eran eliminados por usar canciones con copyright. Y fue ahí donde pasó algo que prácticamente cambió toda su vida. Según él mismo contó, su mamá le sugirió que, en lugar de usar música de otros artistas, empezara a crear la suya propia para sus videos. Y así fue como comenzó todo. Con apenas un celular, unos audífonos y la aplicación BandLab, David empezó a grabar canciones desde su casa.
Incluso llegó a contar que grababa dentro del armario de su hermana para evitar el eco y conseguir mejor sonido. Poco a poco empezó a usar esas canciones en sus videos y la gente comenzó a preguntarle dónde podía escucharlas completas, y eso lo motivó a subir temas como Runaway y Andy a SoundCloud, donde empezó a llamar la atención dentro de comunidades online y de gaming. Pero el verdadero cambio llegó en 2022 con Romantic Homicide, la canción que explotó en TikTok y convirtió a David en uno de los nuevos artistas virales del momento. Después de eso firmó con Dark Room Records y su carrera empezó a crecer rapidísimo. En 2023 lanzó el EP Petals, Two Thorns y más tarde The Lost Petals. Sus canciones empezaron a destacar por hablar de amor, pérdida, obsesión y emociones intensas, usando muchas metáforas oscuras y una estética bastante melancólica. Con el tiempo pasó de grabar en un armario a abrir conciertos para SZA, presentarse en Coachella y lanzar en 2025 su álbum Withered. Algo que llamó muchísimo la atención de este proyecto fue que toda la estética del álbum y del tour giraba alrededor de la idea de un funeral. ¿Coincidencias? Ya lo veremos. Turbiesísimo, amigos. Y bueno, ahora vamos a pasar a la parte más traumante de esta historia: el descubrimiento del cuerpo. El 8 de septiembre de 2025 se convierte en una de las fechas más impactantes dentro del caso de David. Ese día la policía de Los Ángeles respondió a un llamado en un depósito de autos después de que trabajadores del lugar reportaran un fuerte olor proveniente de un Tesla Model Y abandonado. Cuando las autoridades revisaron el vehículo, encontraron en la parte delantera del auto el cuerpo de una adolescente. Según los primeros reportes, se describieron detalles de su ropa y un tatuaje con la palabra "shh" en el dedo índice. Horas después, el cuerpo fue identificado como el de Celeste Rivas Hernández. Uno de los aspectos más comentados del caso fue la participación del medio TMZ, ya que según distintos reportes, el portal habría alertado a la policía sobre la posibilidad de que el cuerpo perteneciera a Celeste, después de que usuarios en internet y personas del fandom comenzaran a comparar descripciones físicas y señalar coincidencias. El vehículo había sido llevado al depósito días antes, luego de que vecinos del Hollywood Hills reportaran un Tesla abandonado en un callejón de la zona. Y hay un detalle que hizo que el caso impactara todavía más en redes sociales. El hallazgo ocurrió apenas un día después del cumpleaños de Celeste, quien había nacido un 7 de septiembre. Además, ese mismo día, David había publicado en sus redes sociales un anuncio relacionado con la versión deluxe de su álbum Withered. Con respecto al estado en el que fue encontrado el cuerpo, las autoridades señalaron que llevaba varios días dentro del vehículo, lo que complicó inicialmente el proceso de identificación. En los primeros reportes y titulares que comenzaron a circular en internet, algunos medios describieron el hallazgo utilizando términos extremadamente gráficos, lo que hizo que el caso se viralizara todavía más en redes sociales. Pero ahora, ¿quién era Celeste? Celeste Rivas Hernández, cuyo nombre completo era Celeste Abigail Rivas Hernández, nació el 7 de septiembre de 2010 y tenía 14 años al momento de su desaparición. Vivía en Lake Elsinore, California, junto a su familia, y era descrita como una adolescente de cabello negro rizado, de aproximadamente unos 57 metros de altura y tenía un pequeño tatuaje en el dedo índice con las letras "shh". Celeste era hija de padres salvadoreños y tenía 2 hermanos mayores. Asistía a la escuela en Lakeland Village y, según personas cercanas, había tenido varias ausencias en su hogar durante 2024, algo que preocupaba constantemente a su familia. De hecho, sus padres contactaron con el departamento del sheriff del condado de Riverside en varias ocasiones para reportar su desaparición. El 15 de febrero, el 19 de marzo y nuevamente el 5 de abril de 2024. Aunque no se conoce con exactitud cuándo regresó a la casa, después de esos reportes, vecinos aseguraron haberla visto nuevamente con su familia meses más tarde. Los testimonios de los vecinos terminaron siendo importantes dentro de la investigación, ya que varios proporcionaron grabaciones de cámaras de seguridad e información sobre los últimos momentos en los que Celeste fue vista en el vecindario. Estos registros ayudaron a las autoridades a reconstruir parte de sus movimientos antes de que desapareciera definitivamente. Ahora vamos a hablar sobre la investigación y las teorías alrededor del caso.
Entonces, después del hallazgo del cuerpo de Celeste Rivas Hernández, el Tesla Model Y relacionado con David fue retenido por las autoridades durante aproximadamente 48 horas para realizar distintas pericias. Uno de los motivos por los que el vehículo llamó tanto la atención es porque los Tesla cuentan con sistemas de grabación que pueden registrar lo que ocurre dentro y alrededor del auto, incluso cuando está apagado. Una vez terminado ese periodo, el vehículo fue liberado. Posteriormente, una persona autorizada mediante un poder firmado, presuntamente por David, se presentó para retirarlo. Según distintos reportes, con ese mismo documento también se habría realizado una transferencia oficial de propiedad del auto a otra persona. Todo esto generó preocupación entre investigadores independientes que seguían el caso, especialmente el detective privado Steve Fisher, quien intentó acceder nuevamente al Tesla para revisar posibles registros o información almacenada en el vehículo. Sin embargo, debido a la rapidez con la que se realizó la transferencia y posteriormente la subasta del auto, esto no llegó a concretarse. Fisher expresó preocupación por la posibilidad de que el vehículo terminara siendo destruido como chatarra, eliminando cualquier oportunidad de futuras revisiones forenses. Mientras tanto, el caso empezó a crecer rápidamente en Internet. El 9 de septiembre de 2025, un artículo publicado por el periódico Los Angeles Times relacionó el hallazgo del cuerpo de Celeste con otro caso ocurrido esa misma semana en el sur de Los Ángeles, donde también se encontró otro cuerpo dentro de un vehículo abandonado. Aunque las autoridades aclararon que en ese momento no existían pruebas que conectaran ambos casos, las comparaciones que se hicieron en redes sociales hizo que esto comenzaran teorías sobre un posible asesino serial, algo que incluso llevó a algunas personas a intentar desvincular públicamente a David de las acusaciones. Paralelamente, la investigación se trasladó a la casa que David alquilaba en Los Ángeles. Durante las inspecciones realizadas por autoridades e investigadores, se reportó el hallazgo de distintos objetos que llamaron la atención pública, entre ellos una estructura utilizada para quemar residuos y una sierra eléctrica. Aunque por sí solos estos elementos podrían tener usos normales, comenzaron a ser discutidos en redes debido al contexto del caso. Además, las autoridades ejecutaron órdenes de allanamiento y confiscaron computadoras, teléfonos y otros dispositivos electrónicos para buscar evidencia digital relacionada con la investigación. También trascendió que los investigadores buscaban posibles rasgos biológicos dentro de la propiedad, aunque durante meses muchos detalles se mantuvieron bajo reserva. Con el avance del caso, documentos judiciales revelaron nuevas acusaciones. Según fiscales, David habría comprado mediante Amazon distintos objetos utilizando el nombre de Victoria Méndez, entre ellos motosierras, una bolsa para cadáveres y una piscina inflable. Investigadores alegan que fragmentos de esa piscina habrían sido encontrados junto a restos analizados en la investigación. Además, David habría realizado un viaje a Santa Bárbara en fechas cercanas al crimen y supuestamente habría arrojado algunas pertenencias personales de Celeste en una zona boscosa. Meses después, en enero de 2026, un trabajador de mantenimiento encontró la identificación de Celeste cerca de la vía SR14 en Santa Bárbara. Otro punto importante del caso es la enorme cantidad de evidencia digital recopilada por las autoridades. Según reportes judiciales, investigadores extrajeron alrededor de 40 terabytes de información desde teléfonos, computadoras y cuentas en la nube asociadas a David Anthony Burke. Dentro de ese material, fiscales afirmaron haber encontrado contenido relacionado con explotación infantil. Hasta el momento, las autoridades no han confirmado públicamente si dicho material incluye específicamente a Celeste, pero aseguraron que continúa siendo analizado como parte de la investigación criminal. También es importante aclarar que esos 40 terabytes no corresponden únicamente a ese tipo de contenido, sino al total de información recolectada.
es decir, fotos, videos, mensajes, música, archivos personales y otros datos digitales. Meses después, en enero de 2026, otra figura cercana al caso llamó la atención pública: Neo Langston, amigo de David. Fue arrestado luego de negarse a comparecer ante el jurado encargado del caso relacionado con el fallecimiento de Celeste. Tras el arresto, Neo tuvo que pagar una fianza de $60,000 para recuperar su libertad. Aunque las autoridades no revelaron exactamente qué información buscan obtener de él, el hecho de obligarlo legalmente a declarar hizo que muchas personas asumieran que su testimonio podría ser importante dentro del caso. ¿Cuántos años tenía este David? ¿O cuántos tiene? Nació en 2005, eso significa que tenía como 20 años, creo. 21. 21. Ajá, 21. Y bueno, amigos, muy perturbador todo. Ahora, lo que pasó recientemente y la respuesta de David fue básicamente que después de meses de especulación, teorías en internet y una investigación que avanzaba bajo mucho hermetismo, es decir, que básicamente no se decía nada públicamente, el caso dio un giro definitivo en abril de este año, 2026. El 16 de abril, David fue arrestado oficialmente y pocos días después, el 20 de abril de 2026, la Fiscalía del Condado de Los Ángeles anunció públicamente los cargos presentados en su contra por el caso de Celeste Rivas Hernández. Entre los cargos anunciados por la Fiscalía se encuentran asesinato de una menor de 14 años, abuso sexual continuo de una menor y alteración ilegal de restos humanos. Además, los fiscales añadieron circunstancias especiales extremadamente graves, alegando que presuntamente David habría intentado silenciar a Celeste para evitar que saliera a la luz una relación que, según las autoridades, habría comenzado cuando ella tenía 13 años. Según investigadores, las autoridades creen que Celeste fue asesinada el 23 de abril de 2025. De acuerdo con el informe del médico forense del Condado de Los Ángeles, mencionado en distintos reportes, se determinó que la causa de fallecimiento fueron heridas penetrantes en la parte superior del cuerpo, clasificándose oficialmente como homicidio. Sin embargo, el avanzado estado de descomposición complicó gran parte de las pericias, por lo que los investigadores no pudieron determinar con total precisión cómo ocurrieron las heridas ni recuperar el arma que habría sido utilizada. Otro detalle que llamó muchísimo la atención pública fue que, según distintos reportes, al cuerpo le faltaban algunas partes, entre ellas un ojo y 2 dedos de la mano izquierda. En redes sociales comenzó a circular especialmente el dato de que uno de esos dedos, Celeste tenía tatuado el nombre David. Respecto a las acusaciones, David Burke ha mantenido públicamente su postura de inocencia. Tras su arresto, el cantante se declaró no culpable de todos los cargos presentados por la fiscalía, y su abogada Blair Berg aseguró que la evidencia terminará demostrando que él no fue responsable del fallecimiento de Celeste. De hecho, algo que llamó la atención dentro del proceso judicial fue que la defensa presionó para acelerar la audiencia preliminar, y normalmente en procesos tan mediáticos como este, las defensas suelen intentar retrasar este tipo de audiencias. Sin embargo, en este caso ocurrió todo lo contrario. La audiencia preliminar fue primeramente fijada el 1 de mayo de 2026 y se esperaba que durara varios días. Sin embargo, con las nuevas actualizaciones, la audiencia se postergó hasta el 29 de junio de este año. Esta etapa realmente no define si David es culpable o inocente. Lo que busca es que un juez determine si existe evidencia suficiente para que el caso avance oficialmente a un juicio. Y justamente por eso muchas personas consideran que esta audiencia podría convertirse en uno de los momentos más importantes del caso hasta ahora, ya que sería la primera vez que podrían revelarse públicamente detalles más concretos sobre la investigación, desde información obtenida en dispositivos electrónicos hasta los testimonios entregados ante el gran jurado y la manera en que la fiscalía busca conectar directamente a David con el fallecimiento de Celeste. Así es. Después de que el caso explotara públicamente, Internet comenzó a revisar absolutamente todo el contenido relacionado con David, porque ya saben, muchas veces los internautas son mucho más efectivos que un agente del FBI. Así que toda la gente empezó a analizar canciones, videoclips, publicaciones antiguas, lives e incluso detalles que antes parecían insignificantes. Para muchos fans, la imagen del chico sensible empezó a verse completamente diferente.
Uno de los primeros detalles que llamó la atención fueron los tatuajes de Celeste Rivas Hernández. Se descubrió que Celeste tenía tatuado en el dedo índice izquierdo SHO, un tatuaje muy parecido al que también tenía David, aunque algunas personas intentaron minimizar la coincidencia diciendo que era un diseño común. Para muchos seguidores esto reforzaba la idea de una relación cercana e íntima entre ambos. Además, Celeste también tenía tatuado el nombre David en tinta roja en otro de sus dedos. Incluso existen fotografías de julio de 2024 donde se la ve usando un anillo junto a ese tatuaje, algo que en redes sociales fue interpretado como una posible promesa o símbolo de compromiso. Pero sin duda, una de las partes más perturbadoras para muchas personas fue empezar a analizar la música de David bajo el contexto actual del caso. Fans comenzaron a encontrar referencias que hoy generan muchísima incomodidad. Una de ellas es una demo no oficial de 2023 llamada Celeste, Dimo on Fen, donde David menciona directamente el nombre de Celeste y habla de la chica con mi nombre tatuado. Otra canción que empezó a viralizarse nuevamente fue Decide, lanzada en 2022. En una parte de la letra menciona: guarda tus lágrimas 7 años, algo que algunos usuarios relacionaron con la edad de Celeste cuando supuestamente se conocieron, 11 años y 7 para los 18. Y claramente, una de las canciones más comentadas fue Romantic Homicide. Después de conocerse detalles del caso, muchísimas personas comenzaron a reinterpretar tanto la letra como el videoclip. En el video aparece David sosteniendo un arma manchada frente al cuerpo de una mujer, algo que para muchos fans adquirió un significado completamente distinto tras las acusaciones. Lo mismo ocurrió con otras canciones como Birthday Suicide, que David compartió en Discord el 7 de septiembre de 2023, coincidiendo con el cumpleaños número 13 de Celeste. La canción funciona como una especie de carta de despedida y debido a la fecha en que fue publicada, comenzó a generar aún más especulaciones entre seguidores. Otro momento que se viralizó mucho ocurrió durante un concierto del 25 de abril de 2025, donde David lloró mientras interpretaba la canción Afterlife. En ese momento los fans lo vieron como una muestra de vulnerabilidad artística y muchos comentaron cosas como que era el momento más sincero de su carrera. Pero todo cambió cuando la fiscalía aseguró que ese concierto ocurrió apenas 2 días después de la fecha en la que se cree que Celeste fue asesinada. A partir de ahí, clips del concierto comenzaron a circular por todas partes y la gente empezó a analizar también la letra de Afterlife, especialmente versos donde habla sobre amor, fallecimiento y una referencia a alguien con un arma en la mano. Otra canción que comenzó a discutirse mucho fue Rehab. En el videoclip animado aparece una versión anime del artista con cuchillas en las manos y escenas violentas hacia un personaje femenino. Además, la letra menciona elementos relacionados con rastros biológicos, o sea, el líquido rojo que no voy a decir, algo que Internet conectó inmediatamente con el caso. Y también se viralizó una canción compartida por David en Twitter llamada Nobody Ever Called Me. Muchas personas quedaron impactadas porque algunas frases parecían coincidir inquietantemente con la investigación. Y entre ellas está: nadie me atrapó, pero hablé demasiado pronto. Y no diré nada. Haz lo mismo si preguntan por ella. El hecho de que la canción hubiera sido publicada meses antes de que el cuerpo de Celeste fuera encontrado hizo que, obviamente, muchas teorías se hicieran. Y finalmente, otro detalle que llamó muchísimo la atención fue que en un live antiguo, Celeste mencionó haber participado en una canción de David, y a partir de eso algunos fans comenzaron a teorizar que la voz femenina que aparece en Invisible String Theory Interlude podría pertenecer a ella. Usuarios compararon fragmentos de esa canción con videos y transmisiones antiguas donde parecía Celeste hablando, y para muchos la similitud en la voz era bastante evidente. Oh, look it. Answer that one. That's so mean if you don't answer Which that. one? Which one? So I got a question. What's the question? Why don't you hold my hands anymore? ¡Qué fuerte, muchachos! Estaba hablando de todo lo que iba a suceder en sus canciones. Pero bueno,
Gran parte de lo que terminó reforzando públicamente la existencia de una relación entre David y Celeste fueron precisamente los testimonios de personas que compartían espacios online con ambos, especialmente en Discord y comunidades relacionadas con Fortnite. Según distintos usuarios, Celeste participaba activamente en el servidor de Discord de David y muchas personas dentro de la comunidad ya sabían que existía un vínculo entre ellos, aunque no todos conocían exactamente la edad de Celeste en ese momento. También comenzaron a circular capturas de pantalla y fotografías donde supuestamente aparecían juntos. En varias de esas imágenes, David evitaba mostrar claramente el rostro de Celeste, o ella aparecía cubriéndose la cara con bolsos, mangas o buzos, algo que hoy muchas personas interpretan como un intento de mantener la relación lejos del ojo público. De acuerdo con testimonios compartidos en redes, la relación entre ambos era prácticamente un secreto a voces dentro de ciertos círculos online. Algunas personas que jugaban con ellos aseguraban que David hacía comentarios sobre Celeste con bastante normalidad e incluso bromas relacionadas con la situación. Otros testimonios señalaron que Celeste a veces hacía comentarios ambiguos sobre comportamientos agresivos o situaciones incómodas relacionadas con él, aunque luego decía que estaba bromeando. Además, amigos virtuales de Celeste contaron que ella atravesaba momentos de angustia frecuentes, desaparecía de redes sociales por periodos cortos y borraba constantemente sus cuentas. Según algunos relatos, también existían discusiones frecuentes donde ella intentaba contactar con David sin recibir respuesta, describiendo una dinámica emocional bastante inestable. Otro elemento que generó muchísima controversia fueron algunas fotografías tomadas entre abril y mayo de 2024, donde supuestamente se ve a David entregando dinero a un joven cerca del lugar donde vivía Celeste. Al parecer, David le habría pagado $1,000 a un compañero de Celeste para que le entregara un teléfono y así poder seguir comunicándose con ella. Esto ocurrió después de que Celeste regresara a casa por segunda vez tras escaparse, momento en el que sus padres le habrían confiscado el celular. A partir de esto comenzó rumores y teorías en redes sociales sobre si el artista estaba intentando mantener la relación en secreto. Según la fiscalía, el posible motivo detrás del crimen habría sido evitar que Celeste hiciera pública la relación que mantenían, algo que podría haber afectado gravemente la imagen de David debido a la diferencia de edad entre ambos. De hecho, en algunos mensajes enviados en 2025, antes del crimen, se revela que Celeste había amenazado con contar la verdad sobre la relación, especialmente porque David presuntamente estaba involucrándose con otras chicas. Esto habría afectado mucho a Celeste, ya que ella esperaba que la relación entre ambos fuera algo serio. Las autoridades también señalaron que David mantenía contacto con otras menores de edad. Esto aumentó todavía más el escrutinio público alrededor del caso. Terrible, amigos. Y ya ven, por eso la gente está asustada con esos juegos online como Roblox, porque pasan estas situaciones donde adultos conviven con menores de edad. Y bueno, para que nos sigamos preocupando, vamos a hablar de cómo se conocieron ellos dos. De acuerdo con declaraciones del hermano de Celeste, ambos se habrían conocido jugando videojuegos online, específicamente Roblox y Fortnite. Se sabe que en 2021 una cuenta identificada como Celeste1294 ingresó al servidor de Discord administrado por David. En ese momento ella tenía alrededor de 11 años y él 16. Según distintos testimonios y capturas difundidas posteriormente, la relación habría evolucionado desde conversaciones públicas dentro del servidor hasta chats privados y luego transmisiones en vivos de ellos dos juntos. El hermano de Celeste también declaró haber visto personalmente el Tesla de David cuando éste fue a recogerla una de las últimas veces que salió de casa. Aunque la madre de Celeste nunca conoció al cantante en persona, el hermano aseguró poder identificar claramente el vehículo. Y esto ya como que nos hace darnos cuenta que sí había muchas personas que conocían esta relación, pero nadie hacía nada por cuidar a Celeste, que era la menor entre ellos dos. Pero bueno,
Con el caso ya viralizado, Internet empezó a recuperar antiguos clips de Twitch y transmisiones en vivo donde aparecía Celeste junto a David. Y uno de los videos más comentados muestra a ambos juntos durante un directo, confirmando básicamente la relación que ellos tenían. Sin embargo, lo que más impactó fue una interacción que ocurrió ya al final de la transmisión, donde Celeste hizo un comentario muy incómodo relacionado con David y menores de edad. Básicamente lo que ella dice es: lo controversial de ti es que tú abuses de menores de edad. Pero ella lo decía como una broma y se ríen y todo en ese clip. Y ahí se ve a David que inmediatamente después de ese comentario pide a sus moderadores que eliminen el clip y borren el registro de esta transmisión. Pero obviamente Internet es más rápido y sus fans ya habían grabado este clip, que fue muy importante para toda esta situación. Ahora vamos a hablar sobre ese post de Reddit que muchos consideran clave aquí. Fue una publicación realizada en Reddit por un usuario identificado como Alpha Tango Cheesecake. Ay no, es así nuestro usuario. Es que nosotros somos Papa Mike y Lima Tango. En el bajo mundo del internet, no, mentira. Bueno, y entonces, antes de que las autoridades revelaran oficialmente la identidad de la víctima, se vio en internet este post que fue clave para esta parte de la investigación. Entonces, en este post, el usuario afirmó que su hermana, quien estudiaba con Celeste, le había contado que David mantenía una relación con una estudiante de 8º grado. Sí, de 8º grado. Y que ella incluso viajaba frecuentemente con él a Los Ángeles. Además, aseguró que amigas de Celeste conocían la situación y que presuntamente algunas personas habrían recibido dinero para no hablar del tema. ¿Cuántos años tienes en 8º grado? Como 12. 11, 12 años. Sí. Lo más inquietante es que el usuario escribió que la joven llevaba más de un mes desaparecida y que algo claramente estaba mal. Finalmente, también comenzaron a circular supuestas conversaciones de Celeste dentro del servidor de Discord administrado por David. En esos mensajes atribuidos a cuentas relacionadas con ella, se hablaba de escaparse de casa, querer independizarse y distintos problemas personales. Algunas capturas incluían referencias directas a su edad, donde ella misma afirmaba tener 13 años. También se viralizaron conversaciones donde supuestamente Celeste mencionaba un posible embarazo. Inicialmente, las autoridades señalaron que durante la autopsia no se encontraron indicios de que estuviera embarazada al momento de su fallecimiento. Sin embargo, con las nuevas actualizaciones del caso, han surgido reportes que indican que el informe habría sido revisado y que existiría la posibilidad de que Celeste sí hubiera estado embarazada en algún momento anterior, aunque no necesariamente cuando falleció. Y bueno, sí, obviamente repetimos mucho esto de que Celeste a veces hacía como que la afirmación explícita y directa de su edad, porque cuando estaban haciendo toda esta investigación, David declaró que él primero dijo, no la conozco, y luego yo no sabía qué edad tenía. Pero obviamente se dio muchas pistas y ella lo dijo muchas veces públicamente en redes sociales, así que todo el mundo sabía que salía con una menor. Otra cosa que muchas personas comenzaron a notar después de que el caso se hiciera público fue la estética de Hello Kitty que compartían David y Celeste. Con el tiempo, fans empezaron a conectar distintos videos, fotografías y publicaciones donde ambos mostraban accesorios, ropa y referencias relacionadas con Hello Kitty. De hecho, en un TikTok publicado por David, él mencionó haber conocido en 2021 a una Hello Kitty Girl, algo que muchos usuarios interpretaron como una referencia directa a Celeste. Y también comenzó a circular un video grabado el 27 de junio de 2024 donde supuestamente se ve a David entrando a un evento acompañado de una joven cuya apariencia y ropa coincidían con Celeste, incluyendo unas Crocs de Hello Kitty muy similares a las que ella solía usar. Ese detalle se volvió todavía más comentado después de que se reportara que la última vez que Celeste fue vista también llevaba puestas unas Crocs de Hello Kitty. Después de que todo este caso se hizo viral, usuarios también empezaron a revisar prácticamente todo el contenido de que David había publicado en TikTok y en otras redes sociales.
Al principio muchos de sus videos en TikTok eran bastante inocentes y mostraban cómo producía música desde casa usando BandLab. Sin embargo, al revisarlos años después, algunos fans comenzaron a encontrar letras, frases y publicaciones que hoy les resulta bastante incómodas por el contexto actual. Varias de sus demos hablaban de relaciones obsesivas, pérdida, pensamientos oscuros y chicas que le quitaban el alma. Aunque en ese momento eran vistas simplemente como letras emocionales o parte de esta estética artística que él tenía, después del caso muchas personas comenzaron a interpretarlas de otra manera. También se encontraron reposts y publicaciones donde David hacía bromas relacionadas con violencia en relaciones o el humor negro. Y esto provocó todavía más debate en internet, especialmente porque muchos fans comenzaron a preguntarse si David ya estaba dando señales de cómo era en realidad y de que tenía pensamientos muy perturbadores. Otro detalle que llamó mucho la atención fueron videos donde David aparecía hablando directamente a la cámara con frases sobre abandono, esperar a alguien que ya se fue. Y algunas personas en redes empezaron a comparar las fechas de estas publicaciones con momentos importantes dentro de la cronología de la desaparición de Celeste. Y obviamente esto generó mucho más intriga en el caso. Y bueno, como les había dicho, muchas veces la gente en internet encuentra muchas más cosas mucho más rápido que las entidades oficiales. Así que este caso no fue diferente y prácticamente la gente en internet comenzó a investigar por su cuenta mucho antes que las autoridades hicieran pública gran parte de la información. Y dentro de todo eso, el medio TMZ tuvo un rol bastante importante. A partir de pistas encontradas por fans en TikTok, Discord, Reddit, TMZ empezó a recopilar testimonios, fotografías y videos que buscaban demostrar que sí existía una relación entre David y Celeste. Entre las pruebas que más circularon estaba una fotografía donde supuestamente se veía a David junto a una chica con características similares a Celeste cerca de Lake Elsinore, la ciudad donde ella vivía. TMZ incluso entrevistó a un exnovio de Celeste, quien aseguró que ella atravesaba problemas familiares bastante fuertes y que antes de desaparecer le había contado que quería escaparse de casa. Según el testimonio, Celeste sentía que la relación con sus padres era complicada y llegó a decir que quería independizarse lo antes posible. Este detalle coincidía con varios mensajes filtrados de Discord atribuidos a Celeste, donde hablaba constantemente sobre irse de casa, conseguir independencia e incluso preguntaba si podría emanciparse legalmente a los 14 años. En algunos de estos mensajes también ella decía cosas como «solo quiero escaparme», y mencionaba que ya se había ido de casa anteriormente en más de una ocasión. De hecho, ahora sabemos que Celeste viajó con David a Londres y Houston, Texas, donde supuestamente habría conocido a la familia de David. Esto ha llevado a muchas personas a preguntarse si la relación era conocida dentro de su círculo cercano. También se reportó que la familia de David inicialmente no quería declarar ante las autoridades, aunque finalmente tuvieron que participar en el proceso de investigación. Además, todo esto abre una gran interrogante. ¿Cómo pudo Celeste salir del país siendo menor de edad sin autorización de sus padres? ¿O acaso ellos sí sabían parte de lo que estaba ocurriendo? Y sí, amiguitos, este interrogante es importante porque dentro de todo este proceso de investigación, los padres de Celeste han dicho muchas veces que ellos no conocían esta relación, que no conocían a David ni nada por el estilo, que sabían que sí Celeste tenía un novio, pero que ellos no sabían quién era. Entonces es como que todo muy raro porque como dicen, ella salió del país, entonces ¿cómo salió sin que los papás le dieran permiso? Porque ella era menor de edad, se fue a Londres y todo. Entonces como que todos creen que realmente sí había este conocimiento por parte de ellos y ahora que está toda esta situación están tal vez mintiendo, no lo sé. Y bueno, a medida que el caso crecía, TMZ también comenzó a reportar información sobre la situación legal de David. Aunque en ese momento la policía todavía no ha confirmado oficialmente nada, el medio afirmó que David ya era considerado una persona de interés dentro de la investigación. Incluso llegaron a mencionar la existencia de un posible segundo sospechoso relacionado con el caso. Otro momento muy comentado fue cuando TMZ aseguró haber escuchado una conversación del manager de David después de una reunión judicial.
Según el medio, el manager habría dicho que no consideraba que fuera su responsabilidad contactar a la policía y que su prioridad era continuar con la gira del artista. O sea, que él sabía que algo estaba pasando, pero que lo que a él le importaba era que se haga la gira y ya. Pues esto obviamente enfureció más al internet. Ahora, después de que el cuerpo de Celeste fuera encontrado en septiembre de 2025, la hermana de Celeste reactivó una cuenta antigua de ella para responder algunas preguntas que estaban circulando en redes. Entre las cosas que aclaró estaba el tema de un GoFundMe creado alrededor del caso. Ella aseguró que no se trataba de una estafa y que el dinero sí estaba siendo utilizado correctamente, aunque explicó que no podía dar demasiados detalles debido a las restricciones relacionadas con la investigación. También comentó que la propia familia no estaba recibiendo mucha información oficial de parte de las autoridades y confesó que durante mucho tiempo ni siquiera entendían completamente quién era David o qué tipo de relación tenía con Celeste. Y también otro tema que como que generó mucha confusión en el internet fue que existía otra joven llamada Celeste que estaba vinculada con David. Y se trataba de Celeste Herrera, una joven que sí era mayor de edad y que comenzó a ser confundida por usuarios en redes sociales con Celeste, pues, Rivas Hernández. Y la situación llegó a tal punto que Celeste Herrera recibió un acoso constante, mensajes agresivos y teorías falsas relacionándola con el caso. Debido a eso terminó modificando la biografía de su Instagram para aclarar explícitamente: no soy esa Celeste. Todo esto mostró también cómo, además de la investigación oficial, el caso pues se convirtió en algo muy masivo en internet y que básicamente muchas personas ya habían recopilado información importante antes que las autoridades, como ya llevamos diciendo. Y obviamente esta situación de que existiera otra Celeste hacía que también muchas personas que aún siguen siendo fans extrañamente de este chico David dijeran como que no, entonces David nunca estuvo con la Celeste pues del caso, sino que era esta otra chica. En todas estas publicaciones que luego fueron saliendo de que sí estaban en lugares como que en conciertos o cosas así ellos dos, decían no, tal vez fue esta chica Celeste Herrera y eso, pero no, realmente era Celeste River Hernández en todas estas otras publicaciones. Bueno, y con el paso de los meses, muchas personas comenzaron a notar que la fecha de nacimiento de Celeste Rivas Hernández, que es el 7 de septiembre, aparecía repetidamente relacionada con publicaciones, canciones y momentos importantes dentro de la carrera de David. Y aunque muchas de estas conexiones siguen siendo interpretaciones hechas por internet, para muchos seguidores del caso las coincidencias resultaron bastante inquietantes. Una de las más comentadas tiene que ver con Romantic Homicide, ya que la canción fue lanzada oficialmente el 7 de septiembre de 2022, coincidiendo exactamente con el cumpleaños de Celeste. Después, el 7 de septiembre de 2023, cuando Celeste cumplió 13 años, David compartió en Discord una canción llamada Birthday Suicide. Debido al contexto actual del caso, muchas personas comenzaron a interpretar ese título como una referencia perturbadora relacionada con ella. Y las coincidencias no terminan ahí. El 7 de septiembre de 2025, David publicó en TikTok e Instagram contenido promocionando la versión deluxe de su álbum Withered. Lo impactante es que esa publicación ocurrió apenas un día antes de que las autoridades confirmaran el hallazgo del cuerpo de Celeste. Además, según reportes mencionados por personas que siguen el caso, existen grabaciones de cámaras de seguridad que ubican a Celeste en su casa justamente el 7 de septiembre de 2024, el día de su cumpleaños número 14, antes de desaparecer nuevamente tiempo después. Ahora, ¿qué pasa con el código 0907? David lo utilizaba en algunas de sus cuentas y publicaciones. Muchos usuarios interpretaron que ese número como una referencia directa a la fecha de cumpleaños de Celeste, 09 por septiembre y 07 por el día 7. Además, algunos encontraron comentarios y etiquetas donde David utilizaba esa cuenta o hacía referencias relacionadas con ese número. Todo básicamente era una señal clara de que ellos estaban juntos y siempre fue muy evidente, pero nadie se dio cuenta hasta ahora. Otro tema que comenzó a discutirse mucho fueron las acusaciones de pues la fascinación que tiene David por contenido extremadamente gráfico.
Personas cercanas a sus espacios online y antiguos seguidores afirmaron que el artista consumía y compartía imágenes o videos violentos con bastante frecuencia, especialmente dentro de Discord y otros chats privados. Incluso se retomaron declaraciones donde él mismo hablaba sobre haber pasado mucho tiempo viendo contenido en sitios como LiveLeak, una plataforma conocida por mostrar videos reales de accidentes, violencia y situaciones explícitas que normalmente no aparecían en medios tradicionales. Y a raíz del caso, muchas personas empezaron a reinterpretar este comportamiento como algo muy preocupante, argumentando que la exposición constante a este tipo de contenido podría generar una desensibilización emocional con el tiempo. Y esto es muy importante porque David decía justamente que veía este tipo de contenido para dejar como que de sentir. Y un dato importante que se ha estado difundiendo también es que cuando él, pues básicamente cometió el crimen, él usó una arma para penetrar pues el cuerpo de Celeste y dice que él hizo eso y después de ello se la quedó viendo nomás hasta que ella se desangró y finalmente falleció. Entonces eso ya nos muestra que él era una persona muy, muy sádica, no sé, que tenía problemas mentales realmente. Y bueno, ya para pues concluir con todo este tema, creo que al final como que lo más triste de todo este caso es que muchas personas también decían que, ay, que era una pena que él haya hecho eso porque tenía mucho potencial, que era un artista increíble y todo eso, pero como que se enfocaron tanto en esa situación y olvidaron que él es un criminal y que no solo asesinó a alguien, sino que también era un PDF, amigos. Así que es como que a quién le importa si se desperdició un gran potencial o todo esto y que ya él no pudo hacer su gira y ser un grande de la música. Es una persona horrible y deplorable y por eso muchas personas que sí tienen la conciencia tranquila y que están como que, bueno, viendo la realidad de todo este caso y que ya, a pesar de que él ha dicho ya que, ay, que se declara inocente y todo eso, todos sabemos que con toda la evidencia que hay y que probablemente hay mucha más evidencia porque no se ha hecho pública muchas cosas, que no, claramente no es inocente. Pero muchas personas han también como que reunido firmas y cosas así para que plataformas como Spotify y me parece que también Apple Music y bueno, todas estas plataformas donde su música estaba siendo difundida, que bajaran todo eso porque pues no, un criminal no merece seguir obteniendo dinero de todo esto. Y bueno, hasta ahora no se ha logrado nada, pero yo considero que sí debería hacerse, que deberían bajar toda su música. Pero bueno, sí, también es evidente que Celeste era una niña que pues nunca fue cuidada adecuadamente por ningún adulto, ni por su familia, ni por las autoridades, ni por nadie, porque considero que ya habiendo un registro de que ella escapaba muchas veces de su casa teniendo tan solo, qué sé yo, 12, 13 años, ya era como un indicio de que obviamente había negligencia por parte de sus padres, que las autoridades debieron haber hecho algo, los servidores del trabajo social, no sé, debieron haber ido y, no sé, llevarla a otro sitio. Que sí entiendo que muchas veces esto es complicado porque llevan a los niños y así adolescentes a, me parece, casas de acogida o algo así, y a veces esto no está muy bien controlado y puede que sea muchísimo peor, pero sí siento que se debió haber hecho algo porque, pues, por eso es que Celeste buscó como un refugio en un hombre adulto que era muy malo con ella porque no era una relación sana, él no era bueno con ella, se sabe que sí tenían muchos problemas y que incluso en todos esos chats que tenían, básicamente ella le decía, es que yo no quiero pues tener una relación como solo en donde pasemos el rato y tengamos relaciones. Ella tenía la esperanza de que él pues se casara con ella en algún momento y cosas así, porque solo era una niña y básicamente sí vivió también un proceso de grooming por parte de este chico porque la conoció cuando tenía 11 años, imagínense. O sea, no, todo esto está muy mal en este caso, es muy perturbador y como que sí me da mucha tristeza que le haya ocurrido esto a ella porque pues al final tenía muchas cosas por vivir
y tuvo que básicamente crecer muy rápido y enfrentarse a cosas adultas muy rápido porque nadie la cuidó. Y pues sí, no sé, es bastante triste. Sí, totalmente. Creo que es un caso sumamente triste. Me parece insólito que la gente pueda pensar que todo lo que pudo hacer David y como que arruinó su carrera y su vida, pero le arrebató también toda una vida a Celeste. Ella solamente tenía 14 años, tenía toda una vida por delante y eso es muy, muy lamentable. Totalmente estoy de acuerdo contigo de que la gente que estuvo a su alrededor, en toda esta historia hubo muchas personas adultas que pudieron haber hecho algo, que pudieron haber intervenido y hubieran salvado su vida. Y no pasó. Así que le fallaron muchas personas a Celeste, principalmente sus padres. No entiendo cómo pudieron permitir que llegara hasta ese punto, porque todo lo que igual vivió con él, las violencias, ella no era una edad para que estuviera viviendo todas esas experiencias con este chico. Y no sé, no puedo creer que sus padres no hayan estado ahí para poder cuidarla, para saber qué es lo que estaba haciendo. Así que sí, creo que es importante también que tengan en cuenta lo que están haciendo los menores en internet, qué contenido están consumiendo, con quién están hablando. No dejemos ahí a los chicos con teléfonos y acceso completo a internet y luego los adultos alrededor como que nos desentendemos y no estamos involucrados. Eso es muy peligroso, así que sí, hagamos conciencia sobre eso. Y sí, bueno, creo que hemos llegado ya al final de este capítulo, que sí creo que, como ya dijiste, sirve mucho para concientizarnos con respecto de qué es lo que hay en internet y cuánto deberíamos permitir que vean los menores, porque este no es solo como una excepción, un caso que se haya dado. Ya se sabe que hay un gran historial de situaciones muy turbias en estas plataformas como Roblox, Fortnite, porque no hay una restricción real entre la convivencia de adultos y menores. Entonces, creo que esto es como que más para que ya la gente entre en alerta de que no son plataformas infantiles, básicamente. O sea, sí hay jueguitos y cosas así, pero no hay límites para lo que se puede hacer ahí. Y tampoco en estos sitios como Discord, porque es casi, yo lo veo así parecido como esta otra plataforma que es Telegram, que sí hay cosas así que uno puede ver, como series o lo que sea, pero también pasan cosas horribles. Hay muchísimos casos de que se difunden fotografías de mujeres en situaciones vulnerables o cosas así. Entonces, no sé, creo que es como para que la gente entienda que el internet es un lugar muy peligroso y pues sí, que protejan a los menores. Y bueno, con esto yo me despido. Gracias por estar aquí una vez más en un capítulo de Wake Up de Chisme. Nos vemos. Besos y abrazos. Así es, amiguitos del internet. Nos veremos en otro capítulo y recuerden, solo utilicen Roblox para ir a la misa. Bye. Besos, abrazos, donde quiera que estén. Bye.